Santuaren izenean, jauna zuekin, comencemos, hermanos, por pedir, pidiendo perdón al Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, el espíritu de fortaleza para que, aleccionados con el ejemplo glorioso de tu mártir San Sebastián, aprendamos a obedecerte a ti antes que a los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de derrotar a los reyes. Lo bendijo y recibió de Abraham el diezmo del botín. Su nombre significa, en primer lugar, Rey de Justicia, y después Rey de Salem, es decir, Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, es sacerdote perpetuamente. Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que no ha llegado a serlo en virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera, pues está atestiguado: tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba el sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido el sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. En este
Evangelio, digamos, en este ambiente del tiempo ordinario, nos aparece esta idea que se repite tanto, digamos, en la enseñanza de Jesús, que es la importancia del sábado hasta donde llegaba. Digamos, no dice Jesús que el sábado no fuese importante, sino que no era lo más importante, que había cosas que estaban por encima del sábado. Como escuchábamos en el Evangelio de ayer, que está hecho no el ser humano para el sábado, sino el sábado para el ser humano. Y por eso quiso ponerles a prueba, para ver hasta qué punto en realidad estaban cegados, tanto por un lado por el legalismo, como por el odio contra Jesús, porque a veces era casi una excusa para intentar atacar por algún lugar a Jesús. Y por eso una persona que estaba con el brazo paralizado pone delante de todos y les dice: ¿qué es lícito hacer el sábado? ¿Le puedo curar? Pero nadie tuvo, digamos, esto de decir sí, cúrale. Y por eso Jesús dice, dolido ante esa dureza de corazón, que no quisieron responderle porque estaban con rabia contra Jesús y querían intentar atacarle por donde fuera, pero Jesús le curó de todas maneras. Y hemos escuchado, como dice, cuando salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Les hizo tener una rabia tremenda aquella lección enorme dada por Jesús. Y hoy celebra la Iglesia un santo mártir, San Sebastián, digamos que para mí es muy cercano, a ser de Donosti. Desde pequeño siempre hemos celebrado San Sebastián, pero es un santo también con una gran proyección universal. Hay santos que tienen más, santos que tienen menos. San Sebastián es un santo que lo podemos encontrar en cantidad de iglesias a lo largo, digamos, del mundo. Suele ser conocido porque aparece con unas flechas clavadas. Fue mártir y, digamos, curiosamente, pues según dice, digamos, las crónicas de la época, etc., no murió de esas flechas, sino que lo dieron por muerto y después otra vez se presentó ante el emperador y entonces le cortaron la cabeza. Pero normalmente se le representa con esas flechas a San Sebastián, que había sido un militar romano. Él era de Milán, parece ser, pero un militar del Imperio Romano que se convirtió al cristianismo. Y en una de las persecuciones de aquellas que hubo en los primeros siglos, fue uno de los que, digamos, dio su vida o murió por la fe. Y los primeros siglos, sobre todo, se tenían en cuenta los mártires, porque tenían esa seguridad que el que había muerto mártir estaba en el cielo y por eso se les rezaba a ellos pidiendo intercesión. En concreto, hay una catacumba en Roma, la catacumba de San Sebastián, muy conocida, y también una iglesia. Y es una cosa curiosa que hay en Roma una tradición que a San Felipe Neri, que son las 7 iglesias de Roma, que están las 4 basílicas mayores y una de las otras 3 que no son basílicas mayores, que se visitan, en eso que se hace a pie, caminando, son como unos 15, 20 kilómetros desde San Pedro hasta San Pablo, y pasando por estas otras, y una es la iglesia de San Sebastián, allá en Roma. Por eso es un santo que tiene una gran proyección. Le pedimos su protección, le pedimos su intercesión, le pedimos que nos dé a nosotros también ese amor grande a la fe que le caracterizó. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos por el Papa Francisco, para que Dios le dé su fuerza, Dios le dé su luz. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros difuntos en esta Santa Misa, especialmente por Pello Guerra, para que Dios obtenga su gloria. Desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
este sacrificio mío y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la memoria de tu mártir San Sebastián, para que sean ofrenda tan grata a tu majestad como preciosa fue su sangre derramada por Cristo nuestro Señor. Amén. Aún tú aquí, ora y alzada, escarrar conmigo y dejar morir. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Sebastián, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz del rostro, especialmente el llorado.
ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Onemitatez, onekimeta, onegan, zuri eta jakoiko aurruztu nori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, idur gabe esan ezagun. Gure aldeak zerruratzea, santu izangorik zerrezera, etorri zure reinoa, egiten zuzera, zerrezera gure ere, emain gaurreko batalogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorra, barkatzen dira. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sin daros la mano, pero daros fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del
Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos nos den aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San Sebastián fiel en su servicio y victorioso en el martirio por Cristo nuestro Señor. Amén. Jauna zuekin, berenkaz aitzatera jainko guztiadunak, aitak eta semiak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean.